Antonio González Orozco, el último gran maestro del muralismo del siglo XX, que pintó la historia de México. Con pasión, talento y un profundo compromiso con la historia de México, Antonio González Orozco se forjó como una figura del muralismo mexicano. Su trayectoria comienza en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, en el año de 1961, donde a los 28 años ingresó como restaurador. A pesar de su juventud, fue en este icónico recinto donde su destreza artística y su visión histórica le ganaron la confianza para plasmar su primer mural en 1967, la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. Con tan solo 34 años, González Orozco ya estaba trabajando al lado de los grandes maestros del muralismo, como David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, Juan O'Gorman, Leopoldo Méndez. Su legado, inmortalizado en obras como Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa, del año de 1972, es testimonio de su capacidad para capturar momentos decisivos de la historia patria, siendo uno de los últimos en llevar el muralismo al nivel que sus predecesores habían alcanzado. Su dedicación fue tal que, más allá de ser un restaurador, se convirtió en uno de los defensores del muralismo para la enseñanza de la historia, dejando un legado imborrable en los muros del Castillo de Chapultepec y en la memoria colectiva de México. Para entender la importancia de la obra de Antonio González Orozco, hay que atender a los antecedentes de esa importante corriente artística. El muralismo en México es una de las corrientes artísticas más importantes del siglo XX, un movimiento que emergió en el año de 1922 como una respuesta a la necesidad de forjar una identidad nacional tras la Revolución Mexicana, para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. Los murales, plasmados en edificios públicos, se convirtieron en los lienzos donde la historia, la cultura y las luchas sociales de México cobraron vida. El presidente Álvaro Obregón, elegido para el periodo de 1920 a 1924, nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Este desarrolló el primer programa cultural del Estado mexicano después de la Revolución de 1910. Fue bajo su visión que el muralismo comenzó a tomar forma, buscando educar al pueblo a través del arte. Precursores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros impulsaron este movimiento, dejando un legado que ha perdurado en el tiempo. Sus murales no solo adornan paredes, sino que cuentan las historias de la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. En este contexto, surgieron otros grandes muralistas, quienes continuaron narrando la historia de México a través del arte. Uno de esos muralistas, cuya obra ha trascendido fronteras, nacido en la heroica ciudad de Chihuahua, Antonio González Orozco. A lo largo de su vida, González Orozco dejó una huella imborrable en la historia del arte mexicano, y sus obras más emblemáticas se centran en el presidente de la República Benito Juárez García, de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Se han convertido en íconos culturales, reproduciéndose millones de veces en portadas de libros de texto, revistas, billetes de lotería y más. Sus murales, como los que adornan el Castillo de Chapultepec, son testimonio de su grandeza artística y su profundo amor por transmitir la historia de México. Antonio González Orozco nació en la heroica ciudad de Chihuahua, el 10 de mayo de 1933. A los 17 años tuvo sus primeros acercamientos a la pintura con el artista Leandro Carreón Nájera, pintor muralista y amigo de su padre. En aquella época realizaba 2 murales en la estación de ferrocarriles de la capital chihuahuense, y de quien se convertiría en su aprendiz. El maestro Leandro Carreón Nájera le permitía pasar tiempo ayudándolo en su oficio con actividades muy sencillas como lavar los pinceles y ordenar los materiales. Fue él que, al ver su talento, lo impulsó a abandonar su ciudad natal
para adentrarse en el mundo del arte, de tal forma que Antonio González Orozco realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos, de 1953 a 1958, periodo en el que conoció a Diego Rivera, cuando se inscribió en un curso de muralismo. Diego Rivera era en ese tiempo un artista reconocido y consagrado, lo guió y lo inspiró a seguir explorando el muralismo como medio de expresión. Reconoció en él un talento singular, y bajo su tutela, Antonio González Orozco comenzó a desarrollar su estilo único, fusionando la rica tradición del muralismo mexicano con su visión personal de la historia y la cultura. Sus piezas tuvieron una línea pictórica un tanto experimental y distante a la de sus maestros Carreón y Rivera, más cercana al realismo poético, imprimiendo su propio sello. Tras concluir su formación en la Academia de San Carlos, Antonio González Orozco regresó a Chihuahua, donde comenzó a dar clases de estética en la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Chihuahua, antes de que ésta adquiriera su autonomía. Su pasión por el arte no solo se manifestó en sus enseñanzas, sino también en su primera exposición, en el año de 1960, la realizaría en la Universidad de Chihuahua. Presentaría tiempo después sus exposiciones en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Polonia, Rumania y Nueva Zelanda. En el año de 1961, a la edad de 28 años, se le presentó una nueva oportunidad al recibir un telegrama de carácter urgente desde la Ciudad de México de su amigo Mariano Cruz, comunicándole que había una vacante en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Su ingreso a este importante recinto sería como restaurador. En el transcurso de su estancia en el Castillo de Chapultepec, tuvo la oportunidad de conocer y convivir con los grandes artistas consagrados de las artes plásticas y del muralismo mexicano del siglo XX, con quien compartió conocimientos y experiencias. Además, lazos de amistad. Con figuras como los maestros muralistas, David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, Juan O'Gorman y Leopoldo Méndez, el grabador más importante de México contemporáneo. Estos artistas consagrados aún estaban activos y desempeñaban un papel crucial en la evolución del arte mexicano. Su influencia fue fundamental en la consolidación del estilo personal de Antonio González Orozco, quien se destacó por su habilidad para plasmar momentos históricos en sus murales. Es especialmente notable que figuras tan prominentes y consagradas reconocieran el talento de Antonio González Orozco. Su carácter afable y su destreza artística le permitieron mantener relaciones cercanas con estos maestros, quienes lo respetaban profundamente, incluso cuando entre ellos no solían hablarse. Esta interacción fue esencial para su desarrollo como muralista. El reconocimiento que recibió por parte de estos gigantes del arte mexicano quedó demostrado en las obras que le fueron encargadas en 1967 y 1972, cuando elaboró dos importantes murales en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec: Entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México y Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa. Estas obras consolidaron su estilo y lo posicionaron como uno de los últimos grandes muralistas del siglo XX. Es justo y necesario que las autoridades contemporáneas también reconozcan la trascendencia de su trabajo, tal como lo hicieron en su momento estos renombrados artistas. Desafortunadamente, hasta ahora, no ha recibido un reconocimiento póstumo en el Palacio de Bellas Artes, lo cual es una omisión que debe corregirse, considerando su enorme contribución a la difusión de la historia patria a través de su obra, la cual al día de hoy sigue siendo admirada por cientos de miles de personas tanto nacionales como extranjeras. El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, más que una simple construcción histórica, se convirtió en un lienzo monumental donde los más grandes muralistas de México dejaron su obra. Como si fuera un vasto mural, sus muros han sido testigos del arte que narra las luchas, los triunfos y los ideales de una nación. Artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, Juan O'Gorman,
Antonio González Orozco y Diego Rivera, el cual desafortunadamente no concluye su obra, contribuyeron con su visión única del México contemporáneo y su historia, transformando este emblemático castillo en una galería viva de la memoria nacional. Entre estos gigantes del muralismo, el maestro Antonio González Orozco destacó con su capacidad para narrar los episodios más significativos de la historia patria. Sus murales en el castillo de Chapultepec, como Entrada Triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, de 1967, y Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa, de 1972, así como, con dos pinturas históricas, El fusilamiento de Agustín de Iturbide y Retrato de Joaquín de la Cantoya y Rico, siendo admirados por millones de mexicanos a lo largo de generaciones, reflejan no solo su dominio técnico, sino también su profundo compromiso con la preservación y difusión de la historia de México. A través de su arte, González Orozco rindió homenaje a su nación, y así como a su tierra natal, Chihuahua y sus habitantes, por su participación fundamental en la restauración de la República y la protección al presidente Benito Juárez, dejando un legado que ha sido reproducido en portadas de libros de texto gratuito, revistas y hasta billetes de lotería. Es decir, su obra ha trascendido el ámbito museístico y se ha difundido masivamente, siendo admirada por millones de mexicanos a lo largo de generaciones. Además tiene fuera del castillo de Chapultepec el mural de la Revolución Mexicana en el Centro Cultural de Francisco y Madero, de San Pedro de las Colonias, Coahuila, de 1976, o el del Hospital de Jesús, el hospital más antiguo de América, que fuera construido por órdenes del conquistador Hernán Cortés hace 500 años, con su mural Historia de la Medicina en México, de 1993. En la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en la Casa de la Cultura, tiene su mural más grande de 72 metros cuadrados denominado La República Peregrina del año 2015, donde se plasma el inicio de la República Peregrina y la llegada del presidente Benito Juárez a la ciudad de Parral del 2 al 5 de octubre de 1864, convirtiéndose en la capital de la República, así como diversas anécdotas en su recorrido por el estado de Chihuahua. Cuando el director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, don Antonio Arriaga Ochoa, le pidió la elaboración del mural, el primero que pintó en 1967 conocido como Entrada Triunfal de Benito Juárez al Palacio Nacional, con el que se conmemoró el centenario de la llegada del entonces presidente con su gabinete a la capital del país. Al respecto, Antonio González Orozco recordaba a manera de anécdota que el miedo de decepcionar con su obra lo llegó a paralizar, pues como ya se mencionó, trabajaba en el castillo de Chapultepec al lado de muralistas como David Alfaro Siqueiros, quien pintaba del porfirismo a la revolución, Juan O'Gorman, quien acababa de realizar el retablo de la independencia, y Jorge González Camarena, que trabajaba en el mural La Constitución de 1917. En esa anécdota rememoró al grabador Leopoldo Méndez, que le preguntó por qué no empezaba a trabajar si ya tenía todo listo, y él le respondió que le daba miedo. El consejo que le dio fue que se subiera al andamio y que empezara a pintar cuanto antes, ya que él de igual forma también experimentaba miedo cuando empezaba algún proyecto, y lo mejor era el comienzo, ya que de no hacerlo solo complicaba las cosas y lo hacía más difícil. Esas palabras le dieron el impulso que faltaba, y de inmediato se puso a trabajar. Concluida la obra se describe de la siguiente manera. La imagen de Juárez aparece en el mural. El artista rodeó la crónica simple para hacer síntesis de los acontecimientos. En esta obra, inaugurada en el centenario del acontecimiento, González Orozco evitó pintar el recorrido para centrarse en el momento culmen del suceso. El presidente ya en el Palacio Nacional, que se ve al fondo, rodeado por el pequeño gabinete que lo acompañó en su periplo. Pero destacó en primer plano al pueblo, que de acuerdo con los periódicos de la época recibió a Juárez, con flores y música. Es una escena popular, festiva, pero no hay sonrisas. Todos parecen tener miradas de asombro.
Resulta interesante que González Orozco lo haya pintado con el tipo de expresión que se usaba en los cuadros costumbristas del siglo XIX, en una línea barroca en la que destacan los claroscuros y puntos de luz que surgen de los vestidos blancos de las mujeres y el caballo, para iluminar toda la escena. En ese grupo se encuentran mujeres de diversas edades que le entregan flores blancas, y detrás de ellas vemos a los chinacos, guerrilleros fundamentales en esas batallas. No faltó el tradicional papelerito, personaje popular que husmea entre la muchedumbre portando los periódicos liberales El Siglo XIX y Boletín Republicano. A los laterales colocó a los militares de diversos batallones, en acción de custodiar al presidente Juárez. La forma como abordó el tema fue motivo para que le encargaran otro mural con un argumento similar. Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa, destinado para la misma sala de carruajes del Museo del Castillo de Chapultepec. Pintado en 1972, es el mural más realista de los que elaboró y el más conocido de los dos, porque fue portada del libro de texto gratuito de la materia de Historia para quinto grado de primaria, desde 1992 hasta 2009. En esa obra Juárez es más convencional. El pintor lo estructuró de manera tradicional, con diagonales y una vertical que le dan movimiento, donde situó al presidente, cuya imagen emerge como un volcán, un símil con los que están detrás, al tiempo que iza la bandera en medio de una batalla entre franceses y mexicanos. La combinación de tonalidades frías, cálidas y tierras hace la escena menos dramática y violenta. En el fondo, un cielo rojo que evoca la guerra y la sangre derramada en el suelo mexicano. Y haciendo un recorrido visual de izquierda a derecha de la parte superior, se pueden ver los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el fuerte de Loreto y Guadalupe, donde se obtuvo la emblemática victoria de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, el castillo de Chapultepec, que fuera el recinto del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Casi al centro se encuentra el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro, donde serían fusilados el emperador Maximiliano de Habsburgo, junto a sus generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, el 19 de junio de 1867. En la parte superior derecha y muy significativo para Antonio González Orozco, los cerros El Coronel, el Cerro de Santa Rosa y el Cerro Grande, de su ciudad natal Chihuahua, donde el presidente Benito Juárez estableció su gobierno federal el día 12 de octubre de 1864, ocupando la ciudad de Chihuahua como capital del país y lugar estratégico de sus operaciones durante más de 500 días. Es decir, un tercio de la patria itinerante se vivió en la ciudad de Chihuahua. En la parte de abajo de los cerros se observan unas viviendas envueltas en llamas, en referencia de la destrucción que ocasionaron los franceses con su invasión en México, como en la localidad de Congregación Hidalgo en Coahuila, así como también el de una población que en Chihuahua, cuando fue objeto de un incendio el día 10 de abril de 1866, en el pueblo conocido como Atotonilco, hoy municipio de Villalópez, al sur del estado. Este suceso, en una clara venganza por la derrota sufrida por las tropas imperiales, en la heroica batalla del 25 de marzo de 1866, en la ciudad de Chihuahua, eventos descritos en la obra. Y México se refugió en el desierto del escritor chihuahuense José Fuentes Mares. Se observa más abajo a la derecha, un cerro y lo que es la entrada a la Cueva del Tabaco, donde los pobladores de la localidad del Gatuño, nombre que le cambiaron por sugerencia del presidente Benito Juárez a Congregación Hidalgo en Coahuila. El presidente Juárez, estando en ese lugar, también pidió que protegieran el tesoro de todos los mexicanos, consistente en el archivo histórico de la nación, que iba transportado en 11 carretas, que hacían más lento el traslado de la patria itinerante, y con el riesgo de ser capturados por el ejército francés que iban tras de ellos, la encomienda se la encargaron a Jesús González Herrera y a Juan de la Cruz Borrego, que aparecen resguardando la cueva, donde se encuentra oculto el archivo histórico de la nación. En la parte inferior del lado derecho se encuentra el pueblo defendiendo la patria, representando a la chinaca popular y al ejército mexicano,
quienes están en una franca situación de desventaja, porque como se puede observar mientras el ejército francés cuenta con un ejército profesional, con caballería, cañones, un ejército de élite como los suavos argelinos, así como ejército austriaco, belga, legiones de mercenarios extranjeros y soldados mexicanos conservadores, como el que aparece representado del lado izquierdo que porta al igual que los mexicanos un mismo color de uniforme, pero desvía la mirada hacia un lado, tal vez más por vergüenza, más que por orgullo. El pueblo mexicano inspirados en la figura del presidente Benito Juárez, el cual emerge al centro como un volcán, vestido de manera formal, con un traje de color negro, mostrando siempre el respeto a la investidura presidencial, con mirada desafiante y determinado a ganar, sosteniendo de manera firme una bandera tricolor. El color verde aparece ya rasgado por el fragor de la batalla, las que se extenderían por todo el país por 5 largos años, donde se contabilizaron más de 1000 enfrentamientos contra el ejército invasor. El pueblo mexicano y su ejército dieron la batalla hasta el último aliento, como el soldado mexicano que se muestra en el suelo, donde está a punto de ser eliminado por un soldado francés con una bayoneta, pero él de último momento clava su espada en un costado, haciendo que el soldado su cara se torne pálida ante la inminente y mortal estocada. Hay 2 mujeres dolientes, una de ellas sosteniendo en su regazo el cuerpo inerte de un hombre, que representa los miles de mexicanos que murieron durante la intervención francesa. Junto a ellas un niño que observa con atención el desarrollo de la batalla. Abajo aparece una hoja de papel con lo siguiente escrito: Tulises de Matamoros, que de todos son asombro, ya les quemaron las casas, les quedaron los escombros. Estas estrofas eran parte de una canción que cantaban los pobladores de Tulises de Matamoros, cuando años atrás, antes de la invasión francesa, el pueblo fue incendiado por órdenes de un cacique de nombre Leonardo Zuloaga, el cual se quería quedar con las tierras que el gobierno federal les había otorgado, y de nueva cuenta serían quemados ahora por los franceses, por negarse a entregar el archivo de la nación. Llama la atención un combatiente mexicano, que mira de frente al espectador de la obra, tratando de comunicar lo que en sus manos porta. Un mapa que traza la ruta de la patria itinerante, saliendo de la Ciudad de México hasta el último punto alcanzado en su recorrido, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, y al pie de ese mapa, la leyenda: y México se refugió en el desierto. Título de la obra del escritor chihuahuense José Fuentes Mares, en una clara referencia de que el presidente Benito Juárez se mantuvo durante más de 812 días en el estado de Chihuahua, más de la mitad del tiempo de los 1470 días de lo que fue la República Peregrina. Este mural no solo es una obra maestra del arte, una magistral clase de historia patria, también es un tributo justo al pueblo de Chihuahua y su importancia en la defensa de la República y de la independencia nacional, que en el año 2024 fue designada por estos acontecimientos como heroica ciudad de Chihuahua y sitio de interés histórico nacional. Este mural, como se ha dicho, fue reproducido millones de veces en la portada del libro de texto gratuito para el 5º grado de historia, durante 17 años consecutivos, sin que el Estado mexicano haya pagado por ello a su autor, lo que demuestra la generosidad del maestro González Orozco para la difusión de la historia nacional y la educación, convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del arte mexicano contemporáneo. Este enfoque refleja su profundo sentido de responsabilidad social y su deseo de que sus obras sirvieran para transmitir valores patrios y educar al pueblo mexicano sobre su propio pasado. Antonio González Orozco no fue solo un muralista, se convirtió en un guardián inmortal de nuestra memoria colectiva. Sus murales dispersos por todo México son testigos de las luchas y los triunfos de nuestro pueblo. Nunca buscó los reflectores ni el reconocimiento personal. Su enfoque siempre estuvo en lo que podía transmitir a través de su arte. Esta humildad y dedicación son testimonio de su auténtico compromiso con la cultura,
la educación y la historia de México. La relevancia del chihuahuense trasciende su habilidad técnica. Radica en su capacidad para capturar el alma de México y plasmarla en los muros que hoy siguen hablando a todo aquel que los contempla. Es un recordatorio constante de que el arte no es solo una expresión estética, sino una herramienta poderosa de transformación social y un vehículo para preservar y honrar nuestra historia. Un aspecto fundamental de su visión fue la defensa del muralismo. En espacios públicos, subraya su compromiso con la idea de que el arte debía estar al alcance de todos, no solo de una élite. Para él, un mural en un espacio público podía impactar y educar a más personas que una colección privada, ya que el arte debía ser accesible y funcionar como una herramienta para la enseñanza de la historia y la cultura del país. A lo largo de más de 60 años de su vida consagrada al arte, no solo sobresalió en el ámbito del muralismo, sino que se trata de un creador completo: dibujante, grabador, escultor y pintor. Siempre se mantuvo fiel a su esencia, una persona sencilla, accesible y profundamente dedicada a su trabajo. Con su inquebrantable pasión por el arte y su profundo compromiso con la historia de México, nos ha legado un patrimonio invaluable. A través de sus murales, embelleció los espacios públicos, creó ventanas al pasado, donde cada trazo y cada color nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos. Su obra se erige como un puente entre las generaciones, conectando los ideales de libertad y justicia que han forjado nuestra nación con las aspiraciones de un futuro más justo y consciente de su herencia. Su legado es tan vasto y profundo que merece ser honrado de manera significativa. Es un reconocimiento a su maestría artística y también a su labor como educador y mentor de nuevas generaciones de artistas. Es por ello que hacemos una petición de manera respetuosa para que la Universidad Autónoma de Chihuahua considere el otorgamiento de un doctorado honoris causa póstumo, en reconocimiento a su invaluable aportación al arte mexicano, a la educación, la difusión de la historia y por su papel como embajador cultural de Chihuahua en el mundo. Además, proponemos que una sala del Centro Cultural Universitario, Quinta Gameros de la ciudad de Chihuahua, lleve su nombre y se convierta en un espacio dedicado a la exhibición permanente de su obra, permitiendo así que su legado artístico siga siendo accesible para el público, siga educando y difundiendo la historia nacional, que su memoria perdure en el tiempo, como lo ha sido por más de 50 años las obras que permanecen en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Recordemos siempre que al contemplar sus obras, somos llevados a un tiempo en el que el espíritu indomable de la nación se forjó en medio de la adversidad, y encontramos en ellas la fuerza para enfrentar los desafíos de hoy. Es en este espíritu que cerramos este episodio, con la convicción de que al honrar a Antonio González Orozco, estamos también honrando lo mejor de nosotros mismos. Que su arte siga vivo en nuestros corazones, y que su ejemplo inspire a otros a continuar la noble tarea de contar la historia de México en algún muro, un pincelazo a la vez.